Otra vez estoy por aquí para ayudarte con la clase de español. Vamos a tratar los textos narrativos e informativos. Los textos narrativos son aquellos en donde nos relatan o nos cuentan una historia. Esta puede ser verdadera o ficticia. Ficticia significa que es imaginada ya sea por el narrador o por la persona que escribe la historia. El texto informativo son aquellos que nos dan a conocer una información o noticia sobre algún hecho importante para las personas. Elementos del texto narrativo. Marco, narrador y trama. En el marco vamos a encontrar el lugar y el tiempo donde ocurren los hechos. El narrador es la persona que cuenta o narra la historia y el trama es la sucesión de hechos que le acontece a los personajes. Ejemplo de textos narrativos. Tenemos los cuentos, las fábulas. Ejemplo de cuentos. El patito feo, Caperucita Roja, que son cuentos muy bonitos, muy hermosos. Ejemplos de fábula. El león y el ratón. La liebre y la tortuga. Otros ejemplos de textos narrativos tenemos las novelas y las anécdotas. También las leyendas son ejemplos de cuentos de textos narrativos. Ejemplos de novelas tenemos Lo que el viento se llevó. Otro ejemplo, Los ladrones de seda. Los cuentos son historias cortas y las novelas son historias más largas en donde participan más personajes. Ejemplos de anécdotas pueden ser las anécdotas familiares. Las anécdotas son experiencias o vivencias que uno tiene y que las redacta y las cuenta sobre algún acontecimiento importante o chistoso o cómico que le haya sucedido. Ahora vamos a ver los textos informativos, ejemplos de textos informativos. Ejemplos de textos informativos tenemos las revistas, los periódicos y libros de texto, porque en ellos vamos a encontrar informaciones que nos interesa saber. Ejemplo de revista tenemos El Reportero, Los Simios, que son revistas infantiles muy importantes. Ejemplo de periódicos, tenemos el periódico La Crítica, también hay muchos otros periódicos aquí en Panamá. Ejemplo de libros de textos, tenemos español, segundo grado, también hay español para todos los grados y tenemos matemáticas de la vida que nos ayuda a aprender conocimientos importantes de la matemática. Vamos a realizar un pequeño ejercicio parecido a lo que les puse en las actividades. Vamos a leer este primer ejercicio. El caballo es un mamífero domesticado de gran porte, cuello largo y arqueado, poblado por largas crines. La cría y utilización del caballo por parte del hombre se conoce como ganadería equina o caballar. ¿Qué clase de texto será este? ¿Texto informativo o texto narrativo? ¿Qué dicen ustedes?
Texto informativo, muy bien, porque nos está dando una información acerca del caballo. Vamos al otro ejercicio. Había una vez 3 ratones muy envidiosos. Querían todo para ellos solos, pero cuando llegaba a visitarlo un vecino, ellos escondían todo el queso que tenían guardado. ¿Qué clase de texto será? ¿Informativo o narrativo? Vamos a ver qué clase de texto es. Narrativo, muy bien, porque nos está narrando una historia. Esto es una fábula. En la fábula los personajes son los animales que hablan. Esta es una fábula, por lo tanto es un texto narrativo. Y el último que les tengo aquí. Cuando era pequeño se me cayó mi primer diente. Me dio tanta vergüenza que me lo pegué con cola. Terminé en el hospital. Esto es una anécdota, por lo tanto es un texto narrativo porque nos está narrando una experiencia que le pasó a alguien cuando era pequeño. Los textos informativos también responden a siguientes preguntas. ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Y cuándo se dieron los hechos? Espero que esta clase haya sido de tu agrado y te ayude a comprender, a desarrollar el ejercicio o la actividad 1 que te dejé en la guía. Acuérdate de realizar la lectura del libro del año pasado y me gustaría que lo leyeras completo y te preguntaras qué clase de texto es esa lectura. Nos vemos.